Mi cartera, Nuria Álvarez, analista de Renta 4 Banco. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? El Gobierno espera recaudar cerca de 1.500 millones de euros con el impuesto temporal a la banca, una cantidad que, según algunos cálculos, representaría el 35% del beneficio del sector en España. Ahora nos ayudará usted a decir si esos datos son correctos. ¿Qué impacto cree que tendrá el impuesto a los bancos sobre los beneficios, sobre la rentabilidad, sobre los márgenes y, por supuesto, también sobre los dividendos? Bueno, lo primero que hay que ver es que el impuesto está todavía sin determinar, es decir, no sabemos cómo se va a aplicar dicho impuesto, no sabemos si va a ser un impuesto de nueva creación que lleve a aplicarse directamente al margen de intereses o que se vaya a articular mediante el impuesto por tasa fiscal. Entonces, es difícil determinar cuál puede ser el impacto sobre las cuentas de resultados, pues sobre los bancos, porque no resulta sencillo ver cómo podemos aplicar o hacer cálculos en este entorno de incertidumbre y sobre todo de falta de detalle. Luego en los bancos globales lo que ocurre es que no se sabe qué perímetro se va a coger, si solamente lo que es el negocio de España, si se va a coger todo el negocio global de los dos bancos, de BBVA y Santander. Sí que es verdad que luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta y es que luego están los activos fiscales diferidos. Es decir, a pesar de la implantación de este impuesto para 2023 y 2024, se espera, o al menos las estimaciones apuntan, a que en principio el beneficio neto todavía debería seguir creciendo. Entonces, en ese sentido, con un crecimiento del beneficio neto, los bancos deberían ser capaces de poder deducirse mayores impuestos fiscales diferidos y, por tanto, podrían contrarrestar un poco ese impacto negativo de dicho impuesto sobre los beneficios. Sí que es cierto que si tomamos como que esos 1.500 millones de euros suponen un 10% aproximadamente el beneficio neto generado en el 2021 por todo el sector financiero. Entonces, si extrapolamos ese 10% y quitamos ese 10% de beneficio neto estimado a cada uno de los bancos, pues el impacto en términos de ROTE podría ser hasta un punto porcentual menos. Entonces, esto pondría evidentemente en riesgo el cumplimiento de los objetivos de rentabilidad de los bancos en los distintos planes estratégicos que han estado presentando en los últimos trimestres, y también habría que ver si los bancos, en base a su gestión, podrían ser capaces de minimizar ese impacto sobre rentabilidad. Ese impacto sobre el ROTE, ese 1%, ¿de qué cantidad estaríamos hablando? Bueno, pues estamos hablando, si aplicamos directamente una reducción de un 10% del beneficio neto, pues estamos hablando es un 10% del beneficio neto. Entonces, bueno, eso depende luego ya de cada entidad y de las estimaciones que tenemos de cada uno de los bancos en términos de beneficio neto. Es decir, en el caso de Caixa serían pues como unos 400 millones de euros, en el caso de Sabadell sería algo menos, en torno a 300 millones de euros. Aquí lo que hay que tener en cuenta es cómo se va a articular ese impacto o ese impuesto. Si directamente sobre el beneficio neto, si sobre el margen de intereses, entonces ya el efecto sería diferente. Entonces, bueno, lo que hay que ver es que la realidad es que se implante como se implante va a suponer una reducción de rentabilidad. Entonces, cuando estamos en un sector en el que por fin teníamos un entorno de subidas de tipos hacia una normalización de políticas monetarias que iban a permitir que el negocio funcionase como debe funcionar, después de haber estado asumiendo durante muchos años tipos negativos y el efecto positivo sobre la cuenta de resultados de esa subida de tipos, tanto por el efecto sobre el Euribor a 12 meses como por el efecto sobre las rentabilidades soberanas, lo que vemos es que este impuesto pues se va a comer una parte, ¿no? Entonces, tenemos unos bancos que este entorno de normalización de las políticas monetarias iban a permitir, al menos a 2024 vista, que consiguiesen que las rentabilidades, el ROTE, alcanzase los niveles de coste de capital, ¿no? Que es una de las exigencias que hemos tenido en los últimos años y que realmente ha sido imposible de cumplir, más allá de las crisis financieras que hayamos podido vivir y de los extraordinarios como el año 2020 con la pandemia. Sabemos que el mercado primero dispara y luego pregunta, o primero atiza y después analiza. ¿Le sorprendió la reacción o sobrereacción el día que se produjo el anuncio hace 2 días, con esas caídas
tremendas, incluso de doble dígito, que llegamos a ver en algunas entidades. Sí, bueno, la verdad es que hay que ver que es un impuesto que nadie se esperaba. Entonces, evidentemente, el mercado ante este tipo de eventos siempre tiende a reaccionar de manera muy brusca, ¿no? Y es lo que vimos el lunes. Sí que es cierto que a las caídas derivadas del anuncio de este impuesto se unía ya un peor comportamiento relativo de los bancos que estaban acumulando al hilo del miedo creciente a una posible recesión y el impacto que eso pueda tener sobre la evolución de las provisiones. Entonces, nosotros consideramos que a día de hoy las cotizaciones de los bancos ya tienen en gran medida descontado todo ese escenario, tanto el escenario de recesión y el impacto sobre provisiones como el tema del impuesto. Y creemos que realmente los niveles actuales presentan más una oportunidad de entrada que no un motivo para salirse. ¿Que va a haber volatilidad en las cotizaciones de aquí en el corto plazo, en los próximos meses? Sí, que hasta que sepamos más qué va a ocurrir, sobre todo con el tema de la recesión y también con el tema del impuesto, porque si finalmente el impuesto no sale adelante, eso debería ser un catalizador para que las cotizaciones pudiesen recuperar parte de lo que han perdido. Es que durante la temporada de resultados los bancos anunciarán provisiones precisamente para protegerse de ese escenario hipotético de recesión, así que veremos aumentos en las provisiones durante la temporada de resultados. No esperamos ver un aumento de las provisiones más allá de lo que ya se está estimando. Es decir, no esperamos unas provisiones extraordinarias específicas a un posible escenario de recesión. Entonces, bueno, aquí hay que ver que el escenario de recesión, que en todo caso, que nosotros en principio no estamos planteando en nuestras estimaciones, también hay que ver que no estamos hablando de una recesión en todo caso fuerte. Se está hablando de una recesión suave, entonces el impacto en provisiones debería ser bastante más limitado. Es difícil determinar cuál va a ser el impacto en provisiones, porque ahora lo que tenemos es unas entidades, un sector que cuenta con unas dotaciones a provisiones extraordinarias que generaron y que dotaron durante 2020 precisamente para hacer frente a todos los impagos o entrada de uso dudosos que podrían entrar asociados a todo tema de COVID. Entonces, se espera que para finales de este año 2022 el saldo de dudosos comience a aumentar y las tasas de morosidad también, pero está dentro de lo que ya se preveía dentro de los escenarios, digamos, normalizados. Es decir, en este segundo trimestre ya finalizaron todas las políticas de ayuda de créditos a empresas y familias, se han finalizado todos los periodos de carencia y ahora es cuando realmente van a tener que aflorar pues todas las familias o empresas que no pueden ser capaces de hacer frente al pago del principal, ¿no? Entonces, todo ese volumen de dudosos deberíamos empezar a verlo entrar a partir del cuarto trimestre. Pero, ya digo, son volúmenes de dudosos que ya tienen unas provisiones extraordinarias constituidas y que ahora los bancos harán uso de ellas. Y eso es lo que va a permitir que el coste de riesgo se mantenga más o menos controlado, no solo en 2022, sino también en 2023 y 2024. Luego, si entramos en una recesión y esto supone un incremento de provisiones, no esperamos que el incremento de provisiones vaya a alcanzar costes de riesgo similares a los que vimos en 2020 por encima del punto porcentual, que son niveles que ya incluían esas provisiones extraordinarias. Entonces, nosotros creemos que el sector a día de hoy llega en una situación mucho más cómoda desde un punto de vista de capital y desde un punto de vista de evolución de resultados para hacer frente a una hipotética subida de provisiones no esperada. Claro, la pregunta que subyace también en el fondo de muchos inversores y muchos ahorradores es si los bancos con estos palos en la rueda podrán mantener sus objetivos de dividendos. A ver, las políticas de dividendos de los bancos están establecidas en base a un payout. Es decir, se establece un payout específico del 50%, superior al 50% en el caso de CaixaBank, del 40% en el caso de BBV, del 20% en efectivo en el caso de Santander. Al final no establecen un importe concreto, bruto,
y hace para que sea el payout el que se mueva en función del beneficio neto que generas. Por tanto, si todo este escenario se vuelve más en contra o es más negativo de lo previsto y hay un beneficio neto generado menor, pues evidentemente el importe bruto de dividendo que ellos vayan a pagar va a ser menor, porque aplicas un payout sobre un beneficio neto menor. También han caído mucho las cotizaciones, por tanto las rentabilidades por dividendo es que también son muy altas. En algunos casos, a día de hoy, las rentabilidades por dividendo que estamos manejando están por encima del 10%. Entonces, nosotros pensamos que lo que hay que mirar es en conjunto las políticas de dividendo, si realmente hay riesgo de modificación de las mismas. Y en este momento no vemos un riesgo de ello, porque a día de hoy la visibilidad del sector es un crecimiento de beneficio neto en base a un margen de intereses que debería seguir creciendo. Pues apuntado. Nuria Álvarez, analista financiera en Renta 4 Banco. Un placer. Muchísimas gracias. Como siempre, un fuerte abrazo. Igualmente, hasta luego. 12:23 de la tarde, los bancos bajo el foco. Hoy realmente vuelve a estar todo prácticamente bajo el foco. Enseguida lo vamos a comentar en Momentum de la economía en los mercados con José Lizán y con Hernán Cortés. Hasta ahora.